Vale, bueno, hori, arratsaldeon, eskerrik asko bertaratu zaien guztioi, eskerrik asko antolaketan edo parte hartu duzuena. A ver, bueno, antes de nada, en principio a mí siempre me gusta dar las charlas de pie, porque se hace más animado, sobre todo para los que están viéndolo, pero bueno, hoy ando griposo y seguramente me sentaré enseguida por si acaso. Pero bueno, vamos a ver, ECAI Center, ¿qué es ECAI Center? ECAI Center es a la vez una asesoría estratégica y un think tank, es decir, un grupo de análisis y difusión de información, ¿no? Cuando nos pusimos en marcha en el año 2010 no estábamos muy seguros de que esto fuera compatible, porque como grupo de análisis o como think tank están constantemente emitiendo opiniones que igual les gustan a tus clientes o no les gustan, o a tus clientes del futuro, ¿no? Pero bueno, con Guaraveras, pues al final, pues aquí estamos 3 años después. Nuestra especialidad es el análisis económico, las estrategias económicas. Pero a través de los medios de comunicación fueron los que nos hicieron pasar de la economía internacional a la política internacional. Y a los medios siempre les gusta más la política que la economía. Entonces, ahí entramos en el ámbito de la geopolítica y hace unos años, en una reunión con unos profesores de una universidad, de una universidad del País Vasco, ellos estaban hablando del tema de cultura y valores y nosotros, desde un punto de vista del análisis geopolítico, les dijimos que estaban muy preocupados con la situación actual de la cultura y de los valores. Nosotros dijimos, bueno, pues tranquilos, porque de cualquier forma todo esto va a cambiar, en nuestra opinión, muy rápidamente, porque los cambios geopolíticos siempre inciden en cambios culturales y de valores, y esto pensamos nosotros que va a venir muy rápidamente. La idea les pareció interesante, empezamos a trabajarlo con ellos, hicimos un documento bastante largo, un vídeo, y ese fue el punto de partida para que entráramos en esta tercera área de trabajo, en las que últimamente estamos dedicando el esfuerzo, ¿no? Economía por un lado, geopolítica por el otro, y esta tercera que es cultura y valores, si queréis. Es la más difícil porque es la más polémica. Veréis que vamos a tratar temas que son muy sensibles para mucha gente y demasiado rápido. Cada uno de esos temas seguramente necesitaría una mañana para tratarlo. Entonces, si alguien pues, se siente, vamos a decir, ofendido o incómodo por ello, pues le pido disculpas por anticipado y luego ya intentaremos contrastarlo pues, en preguntas, respuestas o en un contacto posterior. Bien, vamos allá, al tema. ¿Qué está ocurriendo? Valores, cultura e ideología en la sociedad actual. Bueno, ya me anticipo con un palabra, ¿no? Una palabra extraña, ¿no? Normalmente se suele decir que la cultura actual es la cultura postmoderna, ¿no? La cultura, vamos a ver, la que se ha hecho de alguna forma dominante, aunque tiene precedentes anteriores, pero se ha hecho dominante desde los años 90, sobre todo, ¿no? En Occidente, ¿eh? Se llama la cultura postmoderna, pero nosotros vamos a hablar de la cultura postmoderna desde una perspectiva concreta, porque esa cultura tiene otras cosas, también hay un postmodernismo en el arte, en la filosofía, y entonces nosotros vamos a incidir en qué medida el postmodernismo ha sido utilizado y deformado por las grandes corporaciones que controlan Occidente en la práctica, controlan los medios de comunicación, para crear lo que nosotros llamamos, a veces hablaremos de corporativismo postmoderno y otras veces de postmodernismo corporativo, ¿no? Es más o menos lo mismo. Pero sí intentamos no poner en cuestión todo lo que es el postmodernismo, sino esa utilización del postmodernismo por parte de las corporaciones, ¿no? Por eso utilizamos esa palabreja, ¿no? Bien. Bueno, el mundo de hoy es un mundo en la encrucijada, es un mundo que está cambiando a una velocidad de vértigo y va a cambiar más en los años próximos, ¿no? Desde distintos puntos de vista. Económicamente, porque tenemos un modelo económico que ya todo el mundo reconoce que está agotado y por tanto va a cambiar rápidamente. Políticamente, pues ya sabéis que tenemos un choque geopolítico ya de guerra fría caliente, ¿no? Entre Occidente y los países emergentes, China y Rusia sobre todo, y esto ya ha empezado a estallar, ¿no? Y luego desde el punto de vista de ideología, cultura y valores, tenemos ese corporativismo postmoderno, que es el dominante en Occidente, ¿no? Pero hay un modelo emergente, porque es el de los países emergentes, que es dominante en el resto del mundo, y luego también dentro de Occidente pues tenemos un cuestionamiento de ese modelo cultural dominante por parte de lo que se suele llamar populismo, ¿eh? Pero bueno, populismo conservador fundamentalmente, pero también izquierda populista,
Son movimientos que están creciendo también en el Occidente. Bueno, ese corporativismo posmoderno, al final, a partir de los años 90, ya dijimos, se ha hecho dominante en el conjunto de Occidente y, sin embargo, y esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no?, tiene un rechazo creciente sobre el mismo en los países emergentes y en desarrollo, ¿no?, fundamentalmente en Asia y en África. Esto es importante tenerlo en cuenta para saber, no, es que muchas veces lo que ves a tu entorno, dices, bueno, es que esto es lo que hay y esto es como tienen que ser las cosas y no hay otra forma de ver el futuro, no hay otra forma de ver el siglo XXI. Y todos hemos pensado, es que esta cultura del posmodernismo es lo que viene y es lo que va a ser dominante el siglo XXI. Y ahora estamos viendo que no va a ser así, que es una cultura que se ha impuesto en Occidente y que está generando tal rechazo que como consecuencia de ese choque geopolítico seguramente esto va a hacer crack en muy pocos años. Bueno, vamos a hablar de ideología y valores. ¿Qué queremos decir con esto? Valores le estamos llamando a las motivaciones básicas de la conducta, es decir, a la hora de que tomemos decisiones, actuemos de una forma u otra, actuamos en función de nuestros valores. Y valores, ahí estamos distinguimos valores personales y valores sociales. Valores personales llamamos a los de interés personal. Yo puedo tomar una decisión pues porque me interesa a mí para vivir mejor, para ser más rico, pues, por las razones que sean, ¿no? O puedo tomar una decisión por valores sociales, o a veces cruzo mis intereses personales con valores sociales. ¿Qué son valores sociales? Los de la comunidad a la que pertenezco, los intereses de la comunidad a la que pertenezco. ¿Qué comunidad? Cualquiera. Pues puede ser la pareja, puede ser la cuadrilla, puede ser el pueblo, puede ser la familia, puede ser el Estado, cualquier tipo de comunidad humana. A la hora de tomar decisiones tenemos en cuenta nuestros intereses personales y esos valores sociales, lo que pensamos que es bueno para la comunidad. Por un lado lo que es bueno para nosotros y por otro lado lo que es bueno para la comunidad. Esto es claro, ¿no? Bien, pero es importante tener en cuenta, y esta cuestión que es clave, cuando tomamos decisiones en base a valores sociales, por eso es una cuestión tan esencial en las dinámicas sociales y en la historia de la humanidad, los valores sociales, ¿no? Cuando hablamos de los valores sociales, en realidad estamos mezclando dos cosas. Valores que proceden de los intereses comunitarios y objetivos, es decir, de los verdaderos intereses de la comunidad, de lo que realmente le interesa a mi pareja, a mi familia, a mi pueblo, etc. Pero también la distorsión sobre esos valores sociales de los grupos de interés. A ver, los valores sociales son tan importantes a la hora de que actuemos de una u otra forma que todos intentamos incidir en los valores sociales. Cuando charlamos entre nosotros, discutimos entre nosotros, a veces transmitiendo información, argumentos, estamos intentando incidir en los valores sociales de los demás, constantemente. Entonces, eso lo hacemos todos. Pero ¿qué ocurre? Que hay grupos sociales que tienen una capacidad infinitamente mayor de incidir sobre esos valores sociales. ¿Cómo? Pues fundamentalmente a través de los medios de comunicación y la industria cultural. Los que controlan, sobre todo los grandes medios de comunicación y la industria cultural, pueden definir al final hacia dónde se enfocan esos valores sociales. Y entonces hacernos creer que los valores sociales son lo que en realidad no son valores intereses de la comunidad, sino lo que ellos nos dicen que son intereses de la comunidad. Entonces nos van distorsionando los intereses comunitarios objetivos en base a sus intereses, a los de los que controlan los medios y la industria cultural fundamentalmente, también la educación, etc. Pero bueno, entonces una cuestión clave en cualquier sociedad es hacer prevalecer los intereses generales reales sobre los que imponen los grupos de interés particulares. Esto siempre ha pasado. Siempre ha habido grupos de interés que han utilizado medios para incidir sobre los valores sociales, de medios de distinto tipo. Pero claro, ¿cómo hacemos esto? Bueno, pues en principio analizando, fundamentalmente, intentando a través del análisis racional identificar cuáles son esos intereses de la comunidad. Es decir, a mí los medios me están diciendo que estos son los intereses de la comunidad, pero si yo lo analizo o contrasto, me doy cuenta de que realmente son estos otros. Me puedo dar cuenta. Entonces, intentar, dentro de cada uno de su capacidad, de analizar la realidad y en base a ese análisis de la realidad, identificar cuáles son esos intereses objetivos.
y evitar dejarse arrastrar por los instrumentos de manipulación, medios de comunicación, emociones, que constantemente utilizan las élites para distorsionar los valores sociales. Esto es un punto muy importante. Al acercarnos a la realidad siempre hay una mezcla de razón y de emoción, si queréis. La razón nos permite llegar hasta un punto, y donde ya no llega la razón, o porque no tenemos información o por lo que sea, pues tenemos que utilizar otro tipo de instrumentos, o las emociones, o las intuiciones, o los sentimientos, para tomar decisiones. Pero ¿qué ocurre? Los que controlan los medios de comunicación, las grandes corporaciones, lo que les interesa es, al contrario, utilizar las emociones para distorsionar esa parte racional, para que nos olvidemos de esa parte racional y que no analicemos qué es exactamente lo que está pasando en la sociedad y cuáles son los problemas reales. ¿Vale? Bueno, pues ese peso de las emociones, los sentimientos, etcétera, frente a la razón, es una clave del posmodernismo. Tenemos que las corporaciones, los que han tenido el poder a lo largo de la historia, siempre han intentado eso, utilizar las emociones y tal, para que nos olvidemos de la realidad sobre todo, de la que es incómoda para ellos, y que en base a esas emociones pues, actuemos de forma distinta. Pero ha habido, esto siempre lo han defendido las élites, pero ha habido momentos en la historia en los que ese peso de la emoción frente a la razón se ha desplegado al conjunto de la sociedad. Y además ha habido dos momentos clave. Uno ha sido el fascismo y el nazismo, y otro es el momento actual, el posmodernismo. Vamos a ver. Y por eso se ha relacionado el posmodernismo con el fascismo y el nazismo. Bueno, bases objetivas de los valores posmodernos. Bueno, fundamentalmente hay otras cosas, pero hay una serie de retos sociales objetivos durante estas décadas que realmente a los que nuestra sociedad tenía que hacer frente, ¿no? Que es la emancipación de la mujer, defensa del medio ambiente, protección de las minorías y globalización, respeto entre pueblos y culturas, ¿no? Bueno, digamos que son retos objetivos característicos de las últimas décadas, ¿no? Bien, pero la distorsión corporativa, la distorsión de las grandes corporaciones, ha sido utilizar y distorsionar a su favor esas bases objetivas, ¿no? Ya digo, como siempre, se evita analizar objetivamente cada uno de los retos y se intenta deformarlos a base de mensajes publicitarios, consignas, eslogans, etc. Bueno, de ahí la importancia de utilizar el posmodernismo como filosofía e ideología que justifica prescindir del análisis racional, que nos dice que la razón no es tan importante. Más importante que la razón son las emociones, los sentimientos y tal. De hecho, que el acercamiento a la realidad siempre es una mezcla, pero ese planteamiento es muy útil para que los que manejan los medios nos manejen a nosotros. Bueno, ese es el origen de que más de una vez se haya dicho que este corporativismo posmoderno, algunos dicen que el posmodernismo en general, pero bueno, vamos a decir el corporativismo posmoderno, que es una nueva variante del fascismo, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, en principio este corporativismo posmoderno se dice que es la ideología y cultura, algunos dicen del periodo neoliberal o del capitalismo postindustrial, como digamos, pero bueno, sobre todo desde los años 70 del siglo XX, aunque el despliegue masivo se hizo en los años 90. Pero en las élites fue cogiendo un peso creciente desde los años 70. Se ha vuelto cada vez más radical y esto le ha ido acercando también a esas referencias fascistas o nazis, ¿no? Ya hemos dicho antes, el proceso se acelera con el fin de la Guerra Fría, años 90 del siglo XX. ¿Qué pasa en los años 90? Pues que ha terminado la Guerra Fría. Cae la Unión Soviética, cambia el régimen en China y se empiezan a escribir un libro que fue muy conocido desde el ámbito liberal, El fin de la historia. Se ha acabado la historia. Ahora ya no tenemos enemigos, podemos hacer con el mundo lo que queramos. No tenemos enemigos en el ámbito geopolítico. Internamente nuestro modelo es el único, no hay modelos alternativos. Y entonces es cuando las élites se lanzan con los instrumentos y las bases culturales que ya tenían a extender sus valores al conjunto de la sociedad, ¿no? Bueno, la apariencia externa del posmodernismo, si queréis, y del fascismo
es, por supuesto, muy distinta. Esto es lo que nos hace chocante hablar del posmodernismo relacionado con el fascismo y el nazismo, ¿no? Pero si se analiza un poco, vemos que hay puntos comunes que son muy llamativos. Y ha habido varios autores que lo han ido poniendo de relieve. Primero, inspiración filosófica común, ¿no? Cuando hablan de sus orígenes filosóficos, tanto el fascismo y el nazismo como el posmodernismo apuntan a Nietzsche y Heidegger. Y no voy a poner en cuestión a Nietzsche y Heidegger porque tienen otras cosas, ¿no? Pero los utilizan precisamente con este objetivo, como base argumental para cuestionar la razón, ¿no? Y utilizar los sentimientos, las emociones, etcétera, como base del pensamiento. Tienen un mismo promotor, la élite corporativa occidental, ¿no? Del fascismo y el nazismo. Lo que vemos en la televisión son los desfiles, las palizas, la guerra, tal, pero había muchas otras cosas detrás, luego vamos a ver. Y entre lo que había es quién estaba promoviendo el fascismo y el nazismo y quién ha promovido ese posmodernismo corporativo, que son, tanto entonces como ahora, las grandes corporaciones occidentales, que además, en los dos casos, han instrumentalizado esos movimientos para sus objetivos, en parte de beneficios y en parte de manipulación y control. Bueno, esto vamos a ver, las grandes corporaciones como promotoras del fascismo y del nazismo. Ninguno de esos dos movimientos hubiera sido importante sin ese apoyo de las grandes corporaciones. Hubieran sido movimientos marginales, ¿no? En ambos casos había un interés claro de las grandes corporaciones, unas grandes corporaciones que se sentían amenazadas en aquel momento. ¿Por qué se sentían amenazadas? Externamente por la Unión Soviética, a partir del año 17, e internamente por un movimiento obrero muy agresivo y la crisis económica del 29. Bueno, para hacer frente a esto, pues se les ocurre como una estrategia poner en marcha movimientos muy agresivos que destruyen en su país el movimiento obrero y que se enfrentan a la Unión Soviética, ¿no? Bueno, para demostrar esto es que se han escrito casi enciclopedias, ¿no? Empresa por empresa, demostrando cómo esas empresas se implicaron desde el primer momento financiando el partido fascista, el partido nazi y los gobiernos, etc. Ahí tenéis cómo se implicó un libro sobre la casa Krupp, un libro sobre las grandes empresas alemanas, un libro escrito por el jefe de la casa Thyssen, en el que él mismo decía, yo financié a Hitler. Claro, eso lo escribió después de la guerra, intentando justificarse él mismo, porque luego había cambiado de opinión, etc. Pero, bueno, es que hay todo tipo de información sobre esto, ¿no? No solo los grandes grupos alemanes, sino también los norteamericanos, ¿no? Y aquí encontramos que muchas grandes empresas que luego van a impulsar los movimientos postmodernos actuales, en su momento impulsaron el fascismo y el nazismo, ¿no? Bueno, ahí tenéis Wall Street y el ascenso de Hitler, y un libro sobre la implicación de IBM en el Holocausto, también sobre Wall Street, bueno, y una relación de grupos de Wall Street, ¿no? Bueno, se ha escrito muchísimo, ¿no? Empresas afiliadas a la organización nazi, las empresas del Tercer Reich, bueno, esto sobre la Deutsche Shell, toda la literatura del mundo, el grupo Ford, y ahora algo mucho más. No. Bueno, como un detalle, se dice muchas veces que Hitler llegó a poder a través de las elecciones, y no es exactamente así. Había un gobierno de coalición entre los nazis y la derecha conservadora, y el presidente tenía que elegir quién iba a ser el canciller en aquel momento. Y estaba pensando en nombrar al representante de la derecha conservadora. Y entonces recibió una carta de 20 grandes empresarios de las mayores empresas de Alemania, esta es la lista, ¿no? Diciendo que nombrara a Hitler, ¿no? Y es lo que hizo, nombrar a Hitler. Bueno, en Italia, además de toda esa información, empresa por empresa y tal, recientemente, esto es una información muy interesante para ver cómo detrás del fascismo y del nazismo había cosas muy distintas a las que aparecen, ¿no? Y es que, bueno, quedó claro, esto apareció en el año 2009, que Mussolini estuvo a sueldo de la inteligencia británica desde el momento en que dejó el Partido Socialista hasta que crea el Partido Fascista. Durante esos años estuvo, y es ¿por qué se sabe? Porque antes había habido rumores, opiniones de connivencia entre Inglaterra y el fascismo italiano, etc. Pero aquí ya aparecieron las cuentas corrientes con pagos semanales de la inteligencia británica, de pagos muy importantes, ¿eh? Bueno,
no le voy a dar muchas vueltas a eso, pero es un detalle interesante. Ya hemos dicho que bases filosóficas y conceptuales comunes, no tenemos mucho tiempo. Es importante, luego lo vamos a ver, que las grandes corporaciones a la hora de impulsar estas ideas del posmodernismo corporativo han utilizado a lo que normalmente llamamos izquierda y derecha. Con esas palabras hay que tener mucho cuidado porque cada uno ahora ya las interpreta de una forma distinta. Pero a lo que llamamos izquierda y derecha, pues las he utilizado simplemente en la medida en que ellos se han dejado utilizar. Porque a ellos no les importa si tú te dejas de utilizar que te llames H, o que te llames B, o que te llames J. ¿Vale? Bueno, entonces ahí hay una tradición en teoría de izquierda que empieza a ponerse al servicio de las grandes corporaciones. Luego lo vamos a ver, desde la escuela de Frankfurt, lo que luego en Estados Unidos le han llamado marxismo cultural, etc. Bueno, no me voy a detener aquí, pero simplemente es que hay corrientes de lo que ahora llamamos de derecha y de lo que ahora llamamos de izquierda, ¿no? El cuestionamiento de la razón ya lo he comentado. Lógicamente esto crea una contradicción constante entre los objetivos sociales aparentes, tanto del nazismo como de lo que algunos han llamado el fascismo o el neonazismo posmoderno. ¿Por qué? Porque están diciendo que en realidad el posmodernismo actual, ya veremos por qué, se parece más al nazismo que al fascismo italiano. Bueno, lógicamente, en todas estas ideologías no tienen por qué ser ideologías de la élite. Una cosa es que sean impulsadas por la élite y otra cosa es que sea su ideología. Veremos que ellos utilizan estas ideologías para manipular a las personas, pero muchas veces son conscientes de eso, y ellos tienen otra forma de pensar. Bueno, esto ya lo hemos comentado. Bueno, aquí se ha hablado de 4 versiones del fascismo: el fascismo, el nazismo, el italiano, el nazismo alemán, el neonazismo postmoderno y una corriente anterior que no llegó, digamos, a expresarse políticamente con claridad, pero que sí es una corriente filosófica, científica y tal, que luego comentaremos. Nace con el malthusianismo y empieza a defender la eugenesia. Creo que lo explicamos luego. Pero bueno. Y el neonazismo posmoderno, que ha defendido cosas y está defendiendo, aunque esto no se diga en la calle, claro, como son claves: reducción de la población. Y luego veremos que este objetivo de reducción de la población para las élites ha sido muy importante, aunque no lo puedan decir, claro. Disolución comunitaria, que es el objetivo de debilitar todo tipo de estructuras sociales, porque a ellos les perjudica. Todo tipo de estructuras sociales, incluyendo incluso los estados, frente a las grandes corporaciones. Bueno, incluso globalismo, catastrofismo, transhumanismo, luego explicaremos todo esto que es. Pero bueno, en todos los casos son proyectos radicales de las oligarquías o de las grandes corporaciones con fines de control y manipulación social a favor de los objetivos de esas corporaciones. Bueno, un fenómeno más neonazi que neofascista tiene un apoyo que no tenía el fascismo italiano, pero sí el nazismo alemán, en la eugenesia. La eugenesia se desarrolla a fines del siglo XIX, primero en Estados Unidos, en Inglaterra y luego más adelante en Alemania. La eugenesia, ya veremos cuáles son sus orígenes, defiende que hay que mejorar la humanidad impulsando que los mejores se reproduzcan más y los peores se reproduzcan menos. ¿Quiénes son los peores? Según el caso, a veces los discapacitados, a veces los pobres y a veces las razas que no me gustan. Y a veces se mezcla un poco todo. Vale. Bueno, en el fascismo posmoderno, ya veremos, se sigue defendiendo ese concepto eugenésico a través del cambio social y la tecnología. Bueno. Veremos cómo tiene objetivos de reducción de la población, ya desde su origen, y esto, que al principio se hace muy fuerte, pero nos explica muchas cosas y es muy claro. Objetivos de crecimiento económico. La población y el desarrollo económico se consideran por estas élites desde hace mucho tiempo como sus enemigos y empiezan a hacerles frente de distintas formas, ¿no? Hacer desaparecer las comunidades sociales, ya lo hemos comentado. Y ahora, en los últimos años, se están apuntando, según ellos dicen, porque todavía esto que nosotros sepamos no se ha aplicado, pero lo están diciendo, ¿no?, a la desaparición del ser humano a través de la fusión hombre-máquina o hacia convertir a las clases superiores en superhombres. Esto lo están diciendo, ya digo. Bueno, origen de ese neonazismo posmoderno en el que estamos ahora.
Bueno, se pueden buscar distintos momentos, se puede hablar también del principio del siglo XIX, creo que luego decimos algo, ¿no? Pero bueno, a fines del siglo XIX hasta los años 30 tenemos ese movimiento de eugenesia, impulso del antinatalismo, porque la gente sois muchos, ¿no? Más que somos muchos, porque sois muchos, y el control de la población. Esos movimientos ya se desarrollan sobre todo en Inglaterra y en Estados Unidos, ¿eh? Pero bueno, después de la guerra mundial esto cambia y se desarrollan movimientos antinatalistas con distintas perspectivas. Tenemos la creación del WWF en el año 61, que fue un momento muy importante de despegue de lo que ahora llamamos ecologismo, ¿eh? El WWF, aquí se llamó WWF ADENA, creo, igual algunos acordáis, ¿no? El WWF junto a Greenpeace son en este momento las dos estructuras, las dos organizaciones ecologistas más importantes en el mundo. Pero bueno, ya veremos que este WWF tenía un origen neonazi muy claro, ¿eh? Ecologismo, eugenesia, antinatalismo, familias reales europeas. En el 68, desde el WWF y desde el grupo Rockefeller en Estados Unidos, se crea el Club de Roma, que está en el origen de lo que ahora llamamos, vamos a decir, catastrofismo climático, ¿eh? Que no es el cambio climático de ahora, sino que eran catástrofes distintas, ¿vale? Tenemos luego informes del gobierno de Estados Unidos muy importantes que vamos a comentar rápidamente. El informe Rockefeller del 72 y el informe Kissinger del 74. Bueno, reducir y controlar la población en este momento es un objetivo político. Un objetivo político para el que se buscan distintas justificaciones. Durante la Guerra Fría son objetivos geopolíticos, el asegurar el poder occidental o el poder de Estados Unidos, y luego pues, se habla del ecologismo, el feminismo y el globalismo, se consideran excelentes instrumentos para ello. Vamos a ver. Bueno, en el contexto de la Guerra Fría, sobre todo cuando a partir de la Revolución China del 49, empiezan a surgir documentos en Inglaterra y en Estados Unidos diciendo, ojo, que a ver qué va a pasar aquí, que los países que no controlamos tienen muchos habitantes y se reproducen mucho. Hay que hacer algo con esto. Y empiezan a escribir sobre este tema, a pensar posibles estrategias, primero las grandes corporaciones, y esto se traslada progresivamente luego al ámbito de los gobiernos, ¿no? Pero bueno, sintetizando lo que hemos dicho antes, ¿qué pasa en el siglo XIX? Tenemos, por un lado, y esto es importante situarlo, el periodo de decadencia del Imperio Británico. Tenemos un Imperio Británico que ha controlado el mundo hasta el siglo XIX, y entonces se empiezan a dar cuenta de que cara al futuro, bueno, ya han tenido varias derrotas con Estados Unidos, han perdido el control de Estados Unidos, y se empiezan a dar cuenta de que para controlar el mundo a través de Inglaterra van a tener problemas, porque es una nación, un estado mediano, ¿no? Y entonces empiezan a pensar qué es lo que tenemos que hacer a partir de ahora para controlar el mundo, ¿no? Entonces, estas élites del Imperio Británico empiezan a utilizar a una serie de corrientes filosóficas científicas, ¿no? La primera de ellas es, ya lo mencioné antes, creo, el malthusianismo, ¿no? Entre el siglo XVIII y XIX hay un economista, Malthus, que tiene una teoría fundamental, que es que la gente se reproduce más rápido que la producción de alimentos y por lo tanto vamos al desastre. Entonces, eso se demostró enseguida que era falso. ¿Por qué? Pues porque con el avance tecnológico rápidamente la producción de alimentos se incrementó más rápido que la población. Pero el malthusianismo se mantuvo, a pesar de que eso se había demostrado falso. ¿Por qué? Porque el objetivo real no era hacer frente a una catástrofe. El objetivo real era esa, digamos, conciencia aristocrática de que la plebe, vamos a decir, toda esta gente que no controlamos son muchos, son demasiados. La morralla sois demasiados. Esa conciencia que, por ejemplo, les llevó a utilizar el malthusianismo inmediatamente para derogar o cuestionar lo que entonces llamaban las leyes de pobres. Dijo, no, los pobres, no, ¿por qué les vamos a alimentar si se reproducen demasiado? Cuantos más les alimentemos, peor. Entonces redujeron drásticamente las ayudas apoyándose en las teorías de este hombre. Luego se demostró que esto era falso, pero el malthusianismo se mantuvo. En el año 59, creo que fue, apareció
el libro El origen de las especies de Darwin, que dio origen a la teoría de la evolución. Pero casi enseguida se empieza a desarrollar, todo esto es en Inglaterra, pero claro, todos ellos relacionados con estas élites del Imperio Británico, empiezan a decir, oye, pues estas ideas pueden ser muy interesantes para nosotros. Y empiezan a desarrollar lo que se llamó el darwinismo social. Es decir, la aplicación de la teoría de la evolución a la sociedad, a los seres humanos. Bueno, igual que en la naturaleza, a través de una lucha constante, los mejores destruyen a los peores, pues para que las sociedades evolucionen tiene que pasar eso. Y entonces estas élites empiezan a apoyarse por un lado en el malthusianismo y por otro lado en el darwinismo social para defender sus intereses, que eran por un lado los intereses coloniales para justificar cómo aplastaban a la gente en las colonias y por otro lado para justificar sus políticas dentro de la propia Inglaterra. ¿Cómo lo hacen? Bueno, esto es una curiosidad interesante, como hay por supuesto muchos otros, pero dentro de la misma familia, cómo estas ideas van avanzando del darwinismo social de Thomas Huxley a mitad del siglo XIX, vamos a decir, y entre el XIX y el XX su hijo se convierte en líder de ese movimiento eugenésico que luego tendrá mucha relación con los nazis. Movimiento eugenésico que dice hay que poner en marcha medidas para que los mejores se reproduzcan más y los peores se reproduzcan menos. Y los hijos de este Huxley fueron, por un lado, Julian Huxley, que fue el líder, fue el presidente de la Sociedad Eugenésica Británica y también el promotor de lo que luego se ha llamado ecologismo neonazi. Fundador de ese WWF, de esas entidades que impulsaron el ecologismo a partir de los años 60, del Club de Roma, del que luego hablaremos en el año 72, y del origen de lo que luego hemos llamado catastrofismo climático, y además fue el que inventó la palabra transhumanismo, de la que no se ha hablado durante mucho tiempo, y ahora en los últimos años las grandes corporaciones están hablando otra vez. Pero, casualidad, su hermano, otro Huxley, fue el autor de una novela que muchos de vosotros conoceréis, Un mundo feliz. Un mundo feliz que todos pensamos, bueno, es una novela de ciencia ficción, en la que se habla de un mundo en el que todo el mundo está sometido, digamos, perfectamente sometido, gracias a una droga, Soma creo que le llamaban, gracias a una droga que les mantiene permanentemente felices. Le dice, bueno, pues todos hemos pensado durante mucho tiempo que era simplemente eso, una novela de ciencia ficción, hasta que empiezas a ver el contexto, ¿no? De cuál es la procedencia, las relaciones, cómo este hombre no solo era el drogadicto, sino que se implicó con lo que luego, con la CIA también, en los movimientos para controlar los movimientos contraculturales de los 60 en Estados Unidos, ¿no? Impulsando también el consumo de drogas, etc. ¿no? Bueno, también defendió pues, lo que luego hemos llamado el globalismo, es decir, que hay que impulsar estructuras internacionales para, desde el punto de vista de los intereses de esas élites británicas, ya a través de Inglaterra no vamos a controlar el mundo, necesitamos estructuras que nos permitan controlar el mundo. ¿A quiénes? Ojo, porque aquí no estábamos hablando de los intereses de Inglaterra, estamos hablando de una élite que controlaba Inglaterra, para la cual los ingleses les importan tres pitos, ¿no? Pero esa élite se empieza, lógicamente, a interrelacionar con las élites norteamericanas, con las élites europeas, y al final tienen intereses comunes. Entonces, esas élites, ¿cómo van a controlar el mundo? Pues una de las medidas es debilitar todas esas estructuras, ¿no? Crear distintos tipos de estructuras internacionales que nos permitan influir en los países, ¿no? Bueno, ahí os he puesto también. En el siglo XX, lo que hacen esas élites es, a través fundamentalmente de la inteligencia británica, la inteligencia militar también, pasar, digamos, el centro de poder. Bueno, el centro de poder pasa de Gran Bretaña a Estados Unidos y, por lo tanto, su centro de interés también, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial. Vale. Bueno, esto ya hemos dicho que es tanto un tema de izquierda y de derecha, en lo que normalmente se considera como izquierda. No voy a decir qué es, porque necesitaríamos otra charla para aclarar qué es izquierda y qué es derecha, ¿no? Pero ahí tenemos distintos intentos de control de movimientos de izquierda, ¿no? También para ponerlos al servicio de las élites. Hubo la Sociedad Fabiana, desde el siglo XIX,
que fue creada por las élites británicas para controlar lo que fue el movimiento laborista y sindical. La Escuela de Frankfurt ya la hemos comentado, y esto es la base que están utilizando, sobre todo en Estados Unidos, para llamar a esos movimientos marxismo cultural, ¿no? ¿Por qué el marxismo? Pues yo creo que es sobre todo porque el marxismo tiene muy mala imagen en Estados Unidos, y entonces a los que quieren atizarle, pues le llaman marxismo y ya está, ¿no? Que es como llamar malvado, ¿no? Algo así. Bueno, las élites norteamericanas, a partir de la Segunda Guerra Mundial, se empiezan a implicar muy directamente en estas políticas. Dentro de las élites norteamericanas, muy importante, pues el grupo Ford por un lado y el grupo Rockefeller. Del grupo Rockefeller llama la atención, era el primer grupo de Estados Unidos desde fines del siglo XIX, y llama la atención cómo actuaron durante todos estos años de forma muy descarada, tanto en nombre del grupo como presentándose a las elecciones. Uno fue vicepresidente, etc., ¿no? Pero bueno, luego pasaron otra vez a una posición más discreta. Pero bueno, no voy a proyectar el vídeo porque no tenemos tiempo, pero cómo empiezan a hacer públicamente declaraciones desde los años 60 fundamentalmente, diciendo que hay que reducir la población, que la población es un problema. Bien, el informe Rockefeller, ya está hecho por un Rockefeller que estaba en el gobierno de Estados Unidos. Esto es interesante porque ya es cuando todas estas teorías ya formalmente pasan al gobierno de Estados Unidos, que era, claro, la siguiente etapa, ¿no? Una cosa es tener influencia en los poderes fácticos y otra cosa es ya controlar el gobierno de Estados Unidos, que controlaba el mundo en aquel momento, ¿no? Bueno, entonces aquí nos aparecen ya unas cosas curiosas, ¿no? Un objetivo de contener la población y unos medios que nos llaman enseguida la atención. Educación sexual, igualdad de derechos para la mujer, anticonceptivos, esterilización voluntaria, aborto, servicios de salud relacionados con la fertilidad, etc. Es decir, una serie de medidas que en principio pensamos que son de interés social, ellos no lo plantean como medidas de interés social, lo plantean como instrumentos para reducir la población. Esto es una cuestión clara, ¿no? Vale, que nos puede empezar a hacer repensar algunas cosas. Bueno, más importante, el informe Kissinger del 74. Kissinger era entonces secretario de Estado, ¿no? También en el gabinete de Nixon, y este es un informe secreto, ¿no? Que se mantuvo confidencial hasta el final de la Guerra Fría. No se dio a conocer hasta el final de la Guerra Fría, ¿no? Bueno, analizaba y este es el título, implicaciones del crecimiento de la población mundial para la seguridad y los intereses globales de Estados Unidos. Está claro, ¿no? Está hablando de que la población es excesiva, y aquí está poniendo el argumento, porque antes se hablaba también de otras cosas. Es decir, desde la Segunda Guerra Mundial vemos que en los ámbitos corporativos se habla constantemente de reducir la población, y estos dicen, perspectiva geopolítica, intereses geopolíticos de Estados Unidos. Para que Estados Unidos controle el mundo, tenemos un problema con la población mundial. Bueno. Y aquí también nos encontramos con la sorpresa de que, el argumento ya sabéis cuál es. En principio, los países que no controlamos son muchos, se reproducen demasiado, vamos a poner en marcha políticas para reducir la población. Y entre esas políticas, pues, planificación familiar, acceso masivo de la mujer al mercado de trabajo, extensión de los derechos de la mujer. Claro, otra cosa es que sean buenos o que sean malos desde el punto de vista de los intereses de las mujeres o de los intereses sociales, pero ellos no lo plantean porque sean buenos para las mujeres, lo plantean como un instrumento para reducir la población. Y no plantean reducir la población para que, pues igual hay demasiada población para que se viva mejor, ¿no? Plantean reducir la población para hacer daño a esos países que no controlan. Muy importante, ¿no? ¿Vale? Bueno. Un tema muy llamativo, como al final de ese informe, en el último capítulo, sorprendentemente, se dice, bueno, para que los países que no controlamos acepten poner en marcha esas políticas, tenemos que ponerlas también en marcha en Europa y Estados Unidos. El argumento parece absurdo, ¿no? Porque si todo eso lo he hecho para debilitar a esos países, parece que aplicarlo también. Y esto se comentó desde el principio y se dijo, bueno, la única explicación que tiene esto es que para los que redactan ese informe
el objetivo no es Estados Unidos. Para ellos, en realidad, para ellos tan peligrosa es la población de todo el mundo como la población de su propio país. ¿Se entiende? Vale. Bueno, un tema importante también, porque claro, luego lo hemos visto en la práctica. ¿Cómo van a aplicar esas políticas? Aparte de recursos financieros, nos dicen, vamos a utilizar las agencias gubernamentales de Estados Unidos, la CIA, la Agencia de Ayuda al Desarrollo, etc. Las agencias de la ONU, porque entonces Estados Unidos las controlaba muy directamente, ahora no tanto. Fundaciones, sobre todo fundaciones corporativas, la Fundación Rockefeller, la Fundación Ford, que han estado trabajando en esa dirección durante todos estos años, y las ONGs. Bueno. Bueno, otro punto importante, el Club de Roma, la creación del Club de Roma. Creado por miembros de ese WWF, que se crea en el año 61, este se crea en el año 68, el Club de Roma. Financiado e impulsado por los Rockefeller. O sea, por un lado, ya veremos, neonazis, y por otro lado, influencia corporativa. Bueno, esto es importante porque esta parte de la élite, a través del Club de Roma, sí vuelve a apostar por la reducción de la población, pero ahora no por razones geopolíticas, sino por razones ecológicas. Y esa es la función del Club de Roma. Hacen un libro, Los límites del crecimiento, en el año 72, que vendió o regalaron millones de ejemplares, y que fue un poco el detonante de lo que ahora llamamos el catastrofismo climático. Es decir, antes existía un movimiento ecologista que era defensa del medio ambiente, sobre todo frente a abusos de las empresas industriales, etc. Pero ahí empieza otra línea de pensamiento, que es, vamos hacia una catástrofe. Y como vamos hacia una catástrofe, hay que reducir a la población, o contener la población, contener el crecimiento. Van enseguida a dos objetivos que acaban defendiéndolos, si no es por una razón, es por otra, ¿no? Bien. Esto ya lo he comentado. Esto es, otro Rockefeller, también sobre por qué es tan importante el control de la población. Esto es en el año 94. Pero bueno, vamos a ver. Creo que esto más o menos lo hemos comentado. A ver, tenemos un objetivo claro de reducir la población, y así se refleja en ese informe Rockefeller y en el informe Kissinger. Nos dicen a través de quién van a trabajar, y se despliega tras la Guerra Fría, sobre todo. Hemos dicho, en el año 90, esto que son formas de opinión, o opiniones de élites, etcétera, se despliegan al conjunto de la población a través de, vamos a decir, la distorsión. No nos gusta utilizar la palabra feminismo porque puede decir muchas cosas. Vamos a decir, posmofeminismo, la distorsión del feminismo por parte de las corporaciones, la manipulación de minorías o la explotación de inmigrantes. Y desde el objetivo de salvar el planeta, el objetivo del catastrofismo climático, tenemos el año 61 la creación de ese WWF, en el 68 el Club de Roma, en el 70 el Club 1001, que son 1001 empresarios o aristócratas del mundo que se comprometan a recoger fondos para financiar el movimiento ecologista. En el año 72 se publica ese libro que hemos hablado. En el 80 hay un libro un documento ya de la Administración de Estados Unidos, de Carter en concreto, apostando por esa estrategia, diciendo, bueno, es bueno contener la población y es bueno contener el crecimiento por razones ecológicas. Los republicanos todavía estaban con las razones geopolíticas, los demócratas empiezan a apostar entonces por las razones ecológicas. Bien, y esto se despliega a partir de la Guerra Fría con esas cumbres anuales, la que ahora mismo hemos tenido, la de Dubái, la 28. La primera se hizo en el 95 y empezaron en el 92. Vale. Bueno, una clave histórica, esto ya lo hemos dicho, ha sido la implicación del gobierno de Estados Unidos. Bueno, pero no me voy a detener porque yo creo que esto más o menos ya lo hemos hecho. Vamos a entrar en temas concretos, y ya os he dicho, siento hacerlo a todo correr, pero bueno. De la emancipación de la mujer, que es un objetivo real, con bases reales, al posmofeminismo corporativo. Bueno, vamos a ver. Tenemos un reto tradicional, en este sentido, de una división tradicional del trabajo hombre-mujer, que nunca ha sido así matemáticamente, pero bueno, para simplificar, ¿no? En el que el hombre ha tenido la responsabilidad del trabajo profesional y la mujer del trabajo doméstico, ¿no? En el siglo XIX, curiosamente, con la industrialización,
las políticas sociales y sindicales se esfuerzan en evitar que las mujeres vayan a trabajar en la industria porque se consideraba explotación laboral. O sea, los trabajos eran físicamente muy duros, etc. Pero bueno, el caso es que con el avance técnico-tecnológico ese obstáculo desaparece, entonces el trabajo profesional es cada vez más atractivo y lógicamente se empieza a plantear por qué no se incorpora a la mujer al mercado de trabajo, ¿no? Una cuestión muy interesante, años 70 del siglo XX, movimiento feminista nórdico, hacen un documento, o varios documentos, sobre el proceso de incorporación de la mujer al mercado de trabajo, que entonces estaba en pleno apogeo. Y dicen, bueno, esto está muy bien, que las mujeres se incorporen al mercado de trabajo. Y dicen, bueno, pero lo que ellas proponían es, como ahora se trabajan 45 horas semanales en los países nórdicos, entonces hay que bajar ya a 30 horas, para todos. Y luego, según cuántas mujeres se incorporen al mercado de trabajo, bajar más todavía. Porque esto es lo que nos permite, a partir de ahora, repartir entre hombres y mujeres el trabajo profesional y el trabajo doméstico. Perfectamente lógico, ¿no? No era el doble, pero si empieza a trabajar el doble, pues hacemos el mismo trabajo trabajando cada uno a la mitad, ¿no? ¿Es lógico? Sí. Entonces ellas decían, bueno, porque claro, no se les ocurrirá, decían a los que mandan, añadirnos a todos 45 horas semanales por unidad familiar, ¿no? ¿Y qué se hizo? Pues eso, exactamente eso. Exactamente eso, ¿no? Es curioso porque durante muchas generaciones todos hemos pensado que con el avance técnico y tecnológico íbamos a trabajar cada vez menos y de pronto nos metieron por unidad familiar, ¡pum!, 45 horas sin que nadie diga nada. Curioso, ¿no? Pero bueno, sucedió al contrario. Vamos, se añaden 40 horas de trabajo por unidad familiar. Con esto sí quedó claro una cosa, que el objetivo no era la emancipación de la mujer, sino probablemente aumentar la disposición de mano de obra barata, que es una presión constante de las grandes empresas, ¿no? Bueno, claro, como consecuencia de esto, pues, ¿qué pasó? Pues sobreexplotación laboral, en principio vamos a decir de la unidad familiar. Bueno, ya lo que ha pasado con los salarios lo comentamos luego si queréis, pero bueno, muy importante, sobreexplotación laboral de cientos de millones de mujeres durante generaciones, con semanas de trabajo de 80, 90 o 100 horas. El trabajo doméstico es un trabajo necesario, ¿no? ¿Y quién ha dicho algo de esto? Ni mu, ¿no? Ni mu, increíble, ¿no? Claro, desaparición progresiva del tiempo libre, sobre todo de las mujeres, y cada vez más, claro, cuando luego se empieza a hablar, no, es que esto habría que repartirlo entre hombres y mujeres, aunque se repartiera perfectamente, estaríamos hablando de una sobrecarga de 20 horas para cada uno. Bien, ¿qué pasó a la vez? Lógicamente, hundimiento de la tasa de natalidad. Clarísimamente, ¿no? Y también, por supuesto, una incorporación laboral lenta y costosa de las mujeres porque el trabajo doméstico está ahí. Bueno, el que hay una relación muy directa entre incorporación de la mujer al mercado de trabajo y hundimiento de la tasa de natalidad es algo constatado en todas partes. Estos son datos de España, pero ya habéis visto antes, en el informe Rockefeller y en el informe Kissinger, ¿no? Para reducir la población e incorporación de la mujer al mercado de trabajo. Por eso, ¿no? Lógicamente. Bueno, entonces, ¿cuáles eran los objetivos corporativos de este proceso? Bueno, muy claramente, mejorar los beneficios empresariales a través de mano de obra barata, clarísimamente. Los empresarios siempre funcionan así. Cuanto más mano de obra barata, mucho mejor. Y el otro lo pongo con interrogante porque es un tema muy gordo, hundimiento demográfico. Pero es un tema muy gordo, pero ya hemos visto que ellos mismos lo han dicho varias veces. En los documentos de las grandes corporaciones y en los documentos norteamericanos se dice repetidamente que la incorporación de la mujer al mercado de trabajo es un instrumento para reducir la tasa de natalidad. ¿Y hay evidencia? Sí, evidencia a posteriori, dices, claro, que es lo que ha pasado en todos los países, lógicamente. Bueno, esto es ya cara al futuro, no tenemos tiempo. Bueno, perdonad la expresión, pero aquí estamos pasando de lo que podría ser el análisis racional de un problema que es probablemente sin ninguna duda el más gordo de las mujeres de las últimas décadas, a lo que nosotros, a la influencia del posmodernismo, que te dice, olvídate de lo que realmente ha pasado y yo por los medios te digo lo que es importante. ¿Cómo te lo digo? Con emociones, sentimientos, tal, ¿no? Y yendo a un extremo, emakumeak gora, gora emakumeak, gora emakumeak, gora emakumeak, ¿no? Nosotros siempre comentamos lo mismo.
¿Os imagináis una manifestación de pensionistas donde en vez de pedir una subida de pensiones se dediquen a gritar ¡viva los pensionistas! Diríamos, ¿quién nos ha engañado? ¿no? Pero claro, esto es lo que el posmodernismo intenta y consigue, claro, con una manipulación constante. Olvídate de los problemas reales y ya te digo yo que empieces a dedicarte a otras cosas. Vale. Bueno. Este es un tema también que hemos descubierto explorando en el origen del movimiento, de lo que se llama el movimiento feminista, ¿no? Que hubo implicaciones muy relacionadas con esos objetivos de reducción de la natalidad en distintos ámbitos, y algunos de las líderes del movimiento feminista, algunas, ¿no? Estuvieron muy relacionadas, por ejemplo, Margaret Sanger con el movimiento de planificación familiar, pero esta era una mujer que, si lees lo que escribe al principio, se nota que realmente está muy preocupada por la situación de las mujeres que no tienen acceso a medidas de control de la natalidad, pero que enseguida, ¿qué hacen esas élites de Inglaterra y de Estados Unidos en su momento? Dicen, esas ideas me gustan. O sea que tú tienes ideas para que la gente se anime a controlar la natalidad, ven aquí. Dice, oye, que esto está lleno de pobres, enséñales a controlar la natalidad. Entonces ella inmediatamente empieza a relacionarse con movimientos racistas, con nazis luego ya en el siglo XX y con movimientos eugenistas. Incluso llegó a decir, creo que lo decimos nuevo, esa es la clave de la planificación familiar, que los mejores se reproduzcan más y los peores se reproduzcan menos. Margaret Mead es otra de las líderes feministas. Inicialmente estaba al servicio de la inteligencia militar de Estados Unidos. Gloria Steinem creo que todavía vive, por lo menos hace pocos años vivía, ¿no? En Estados Unidos, pues hablan todavía de ella como una referencia histórica del feminismo. Y ella misma acabó reconociendo, cuando salió el escándalo, que había empezado durante muchos años, había estado al sueldo de la CIA. ¿Vale? Bueno, otro ámbito, el tema de la solidaridad y multiculturalismo globalista. Vamos a ver. Hemos dicho algunas claves que busca el posmodernismo, pues desprestigiar todo tipo de comunidad social. Bueno, el multiculturalismo se utiliza como un pretexto cuando en realidad lo que pretende es precisamente eso, de desbordar las comunidades sociales, ¿no? La solidaridad internacional se utiliza como un pretexto para debilitar los estados a favor de las corporaciones. Bueno, y el fenómeno migratorio se utiliza como un instrumento de explotación masiva de mano de obra. Bueno, esto es un tema importante porque si te fijas en los medios de comunicación no hacemos que decir inmigración, solidaridad. Y el que cuestione cualquier tema relacionado con la migración es un insolidario. ¿Cómo? Espera, vamos a ver. Pero vas al fondo de la cuestión y la realidad no tiene nada que ver con esto, ¿no? Dice, lamentablemente, lo que late detrás del fenómeno de la migración laboral es simplemente la disposición masiva de mano de obra a bajo coste, la explotación laboral, clarísimamente, ¿no? Es decir, es algo que es tan evidente que da vergüenza tener que decirlo, porque es que todo el mundo se da cuenta y dice, bueno, ¿qué es la realidad que está de esto? Pues es eso, no es otra cosa. Pero eso es lo que también en este caso nos intentan ocultar, ¿no? Bueno, probablemente es producto de un contexto similar al de la incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo. Esto no es exactamente igual en todos los países, pero sí vemos cómo en conjunto, en el momento en que termina la incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo, empiezan a traer mano de obra barata a todos los países, ¿no? Con el mismo objetivo de explotación de mano de obra barata, ¿no? Bueno, esto es lo mismo. Bueno, y claro, estas personas ocupan puestos precarios, con situaciones de abuso y tal, en situaciones muy similares a las que ocuparon las mujeres al principio, ¿no? En las primeras generaciones. Situaciones abusivas, de menor sindicalización, etc. Bueno, entonces, objetivos aparentes, solidaridad o necesidad, reales, los objetivos corporativos. Aumentar los beneficios a través de la explotación masiva de mano de obra barata y ese concepto de anticulturalismo globalista, ¿no? También aquí tenemos ese tema de la manipulación de emociones, ¿no? Porque claro, todos nos dicen, cuando hablan de la migración, nos sacan este tipo de imágenes, ¿no? Que inspiran a unos solidaridad y a otros, digamos, en ese movimiento populista naciente, y a otros rechazo, que nos invaden, ¿no?
Dice, pero tanto uno como otro son imágenes falsas, ¿no? Porque claro, el objetivo que es, una vez más, evitar el análisis racional de la realidad, ¿no? Porque la realidad es esta, ¿no? Es decir, lo que viene, esto es del año 21, millones de personas, lo que viene por el Mediterráneo, los porcentajes en años anteriores están incluso más bajos. Y esto es lo que no viene por el Mediterráneo. En fin, es un fenómeno de explotación laboral, claramente. No es un fenómeno de personas que están en situación de riesgo si les atendemos o no les atendemos, o no es un tema de derechos humanos, es algo absolutamente distinto. Y eso es lo que nos quieren ocultar constantemente. Bueno. Bueno, estos son informes de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales que nos cuentan hasta qué punto las personas de otros países están en situación de explotación, en puestos de trabajo, etc., ¿no? De semiesclavitud, etc. Pero bueno, no me voy a detener, que no tengo mucho tiempo. El catastrofismo climático, último, creo que es el último tema conflictivo, ¿no? Bien, tenemos orígenes del ecologismo y la planificación familiar en Estados Unidos. Más o menos ya lo he comentado, ¿no? Pero tenemos a fines del siglo XIX y principios del XX, tenemos una mezcla del ecologismo, los primeros brotes del ecologismo en Estados Unidos fundamentalmente, de la eugenesia, ya hemos dicho lo que se reproduzcan más los mejores y menos los peores, y del protonazismo, lo que luego sería el nazismo, ¿no? Pero del racismo por lo menos sí. Madison Grant fue un líder norteamericano que no fue cualquiera, fue amigo de 3 presidentes de Estados Unidos. El Club Sierra, que hoy todavía es la primera organización ecologista en Estados Unidos. Bueno, pues ya entonces sus fundadores, tanto Madison Grant como los fundadores del Club Sierra, eran racistas nórdicos, escribían defendiendo el racismo nórdico, defendiendo la eugenesia, y fueron los líderes del ecologismo. Tenemos luego, bueno, esto ya lo hemos comentado, ¿no? Relaciones entre la eugenesia, los derechos de la mujer y la planificación familiar, Margaret Sanger, y una organización muy importante en Estados Unidos que es Planned Parenthood, paternidad responsable, paternidad planificada, algo así. Bueno, sí, esta expresión de Sanger ya creo que ya lo hemos dicho. Más niños de los aptos, menos de los no aptos. Ese es el principal problema del control de la natalidad. Bien, Madison Grant, el que hemos comentado, ideólogo del ecologismo, de la eugenesia y del racismo nórdico. Escribió también del conservacionismo, que luego le llamaban así al ecologismo, ¿no? Escribió, entre otros libros, algo así como La caída de la gran raza. Y Hitler dijo de ese libro es mi Biblia. O sea que hay una relación muy directa ya entre estos movimientos y lo que luego fue el nazismo. Y ese Sierra Club, su fundador y muchos de sus miembros iniciales, pues también impulsores del racismo y la eugenesia. Bueno, este WWF, ya hemos dicho que se creó en el año 61. ¿Quiénes la crearon? En principio 3 personas. Bernardo de Holanda, que fue rey consorte de Holanda, Felipe de Edimburgo, rey consorte de Inglaterra, que ha muerto hace 5 o 6 años, ¿no? Marido de la reina Isabel, y Julian Huxley. No sé si os acordáis de esa familia de los Huxley, que era presidente de la Sociedad Eugenésica Británica y que inventó el término transhumanismo, que ahora se está utilizando, ¿no? Bien, en los años 80-90 se descubrió la colaboración entre esta organización y Bernardo de Holanda en un proyecto paramilitar de defensa del apartheid sudafricano. Un proyecto paramilitar de contraguerrilla, para luchar contra las guerrillas que luchaban contra el apartheid, ¿no? Es decir, que estos seguían siendo nazis, aunque después de la guerra ya no lo podían decir. Bueno, y también esto fue el germen de otras organizaciones clave, ya lo hemos dicho, el Club 1001 o el Club de Roma. Pero ¿quién era el príncipe Bernardo de Holanda? Bueno, pues fue miembro del partido nazi, con carné, miembro de las SA, el ala radical, si queréis, al principio sobre todo, del partido nazi, miembro de las Reiter SS, la caballería de las SS, directivo en IG Farben, que probablemente fue el grupo de empresa que más directamente colaboró con Hitler, ¿no? En el 36 se casa con la princesa Juliana de Holanda, se hace rey consorte en el 48, luego ha tenido algunas actividades claras de implicación en los intereses de la élite corporativa, como la creación del Club Bilderberg, habréis oído hablar de esto, ¿no? Pero bueno, crea el WWF, ya lo hemos dicho,
crea el club 1001, bueno. Pero ¿qué pasa con la familia real británica? Porque una buena parte de las familias reales europeas fueron nazis. Bueno, nazis, o por lo menos apoyaron claramente el nazismo, ¿no? Aquí en la familia real británica. Aquí tenéis este señor que fue rey durante unos meses, unos conocéis, Eduardo VIII, ¿puede ser? O séptimo, ya no recuerdo. Bueno, los dos eran el padre de Isabel, ¿no? No, el tío. Eso, sí. Estos eran nazis declarados, aquí en una visita de cortesía que le hicieron a Hitler, pero bueno, este fue rey, no sé si fueron 6 o 8 meses o algo así. Pero bueno, ahí tenéis, esta foto no apareció hasta el año, no sé si fue el 2015. En el año 2015 sale esta foto en la que ahí en medio está haciendo el saludo nazi, ¿quién? Isabel, la reina Isabel. Bueno, entonces tenía 7 años, ¿no? Pero claro, al lado está su madre y su tío. Vale. Bueno, entonces, estos, ¿qué pasa? Como otras familias reales europeas, pasan del apoyo al nazismo antes de la guerra al ecologismo y la reducción de la población después de la guerra. Vale. Siguen teniendo esa mentalidad de control de la población, de reducción de la población, de control del crecimiento, pero ahora la expresan por otra vía, ¿no? Bueno, Felipe de Edimburgo, este es un señor muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Ya hemos dicho que participó en el VF, en la creación del Club 1001, defensor del conservacionismo, pero a la vez fanático de la caza de especies protegidas, ¿no? Pues muy habitual en esas familias, por lo visto. Pero es un detalle interesante, ¿no? Porque nos está revelando que para estos señores todas estas cosas no les importan. Ellos no son, el ecologismo y todo esto son instrumentos de manipulación. No es que ellos sean ecologistas ni nada por el estilo. Bien, pero bueno, este señor se ha caracterizado por hablar demasiado. Eso es interesante también. Por ejemplo, ha tenido expresiones constantes para decirnos cómo la población humana es el gran problema de la humanidad, que somos o sois demasiados, en su caso, ¿no? Etcétera. Nos espera un gran desastre si no se frena la población, esto en el año 81. En el año 88, en una entrevista, dijo: si me reencarnase me gustaría volver como un virus mortal que contribuye a resolver la sobrepoblación. Y bueno, hubo un escándalo a cuenta de eso. Y bueno, entonces empezaron a decir, bueno, pero es una frase, no sé qué, el contexto tal. Bueno, mentira, porque luego se vio que un año antes la había repetido en un libro por escrito. Esto realmente, ese tipo de cosas son las que realmente piensan, ¿no? Bueno, otras declaraciones, lo mismo. Aquí tenéis como anécdota, ¿no? En una entrevista le pregunta al periodista: ¿cuál cree usted que es el mayor reto en la conservación de la naturaleza? Respuesta: la creciente población humana. En la situación actual no hay nada más. ¿Y tiene alguna opinión sobre lo que se debería hacer al respecto? Se sonríe y dice: no puedes adivinarlo. Cada uno lo interprete como quiera. Bueno. Con el Club de Roma se da un salto, ya lo hemos dicho antes, de la defensa del medio ambiente al catastrofismo climático, ¿no? Que nosotros lo interpretamos como la distorsión corporativa del ecologismo. Bueno, ¿por qué? Pues porque rompe la racionalidad. Si estamos hablando de que una industria contamina o no contamina, podemos analizar. Contamina o no contamina, hace daño o no hace daño, cuánto. Pero claro, una vez que te venden la idea de que el planeta se va a la catástrofe, ya no hay razón que valga. Y con eso te pueden justificar absolutamente todo. Como ayer el propio gobierno alemán decía que van a quitar las ayudas a la calefacción porque son malas para el clima. Sí, ¿no? Es que cosas estas están pasando toda la semana, ¿no? Pero bueno. Bueno, el origen corporativo es claro, ya lo hemos dicho. La creación del Club de Roma, entre ese origen neonazi y la Fundación Rockefeller. Pero, ¿qué pasa con el Club de Roma y las teorías del Club de Roma? Nos dicen, para los 90 vamos al desastre. ¿Por qué? Y dan 3 causas. Desaparición de la capa de ozono. ¿Os acordáis de la capa de ozono? Ya nadie habla de esto. Pero bueno. Pico y agotamiento del petróleo en 20 años. El petróleo se iba a agotar. Vamos al desastre. Somos demasiados, crecemos demasiado. Y el tercero es la lluvia ácida. O sea que con la contaminación química están desapareciendo los bosques, vamos al desastre. Bueno, pasan 20 años y en los años 90 no había pasado ninguna de esas 3 cosas. Es igual, pues se inventan nuevas catástrofes. Y esto es una referencia muy importante, ¿no? Porque claro, ese es el signo clave para detectar al mentiroso, ¿no? Cuando alguien te está defendiendo algo por una razón y se demuestra claramente que esa razón no vale, y en lugar de cambiar de opinión, mantiene la opinión y va a buscar una razón nueva y te vuelve al día siguiente con otra, es que te está intentando engañar,
que él no está buscando la verdad, está buscando defender a toda costa al otro. Vale. Bueno, aquí tenéis, es que esas declaraciones de que viene la catástrofe han sido continuas, ¿no? En el año 72, esto decían en la ONU, ¿no? Tenemos 10 años para detener la catástrofe. También en el año 82, para el año 2000, una catástrofe ambiental tan irreversible como un holocausto nuclear, ¿no? John Kerry, que ya sabréis que no es cualquiera, es en este momento el responsable de las políticas climáticas de Estados Unidos. Pues lo mismo, en el año 2009 dice, en 5 años tendremos el primer verano sin hielo en el Ártico, ¿no? No hubiera pasado nada si dice, bueno, hay un informe que dice que, ¿no? O puede ser que, ¿no? No, pero ¿cómo te atreves a afirmar algo con tanta seguridad y luego no pasa nada, y luego no pasa, y luego no pasa? Esto ha sido algo continuo durante todos estos 50 años. O Greta Thunberg, que hace 5 años dijo que el mundo iba a terminar este año, ¿no? Bueno. Por todo esto y por la utilización del catastrofismo para tomar distintas medidas de control, pues se ha hablado en distintos sectores del ecofascismo, ¿no? De si vamos o no hacia un ecofascismo. Bueno, ¿es exagerado hablar de ecofascismo? Bueno, tenemos primero todo el enmarque corporativo que ya hemos comentado, pero aquí tenéis un documento del Deutsche Bank del año 2020 que nos dice directamente, será necesario un cierto grado de ecodictadura porque sin ecodictadura la gente no está haciendo lo que tiene que hacer. Y como hay que salvar el planeta, pues, con eso justificamos todo. Bueno, Dennis Meadows es un hombre muy importante porque es el autor fundamental de ese libro del año 72, Los límites del crecimiento, que fue el punto de partida del catastrofismo. Bueno, ya hemos dicho, 20 años después las previsiones no se cumplieron, da lo mismo. Este hombre sigue con lo suyo. Hay que reducir la población, hay que reducir la población. Cada 20 años me invento una razón nueva. Y esto decía en el año 2017. El planeta puede soportar algo como 1.000 millones, quizás 2.000 millones. Ahora tenemos 7.000, o sea que tenemos que volver a bajar. Bueno. Y esto, ya digo, no es cualquiera, ¿eh? El Club de Roma y ese libro han sido la base, no voy a decir del movimiento ecologista, de toda esa vertiente catastrofista del movimiento ecologista, ¿eh? O Ted Turner, que es un propietario de grandes medios, es un líder corporativo clave en Estados Unidos, pero que también habla demasiado, ¿no? Por ejemplo, hay que estabilizar la población, hay demasiada gente, por eso tenemos el calentamiento global. Eso dijo en el 2013. Bueno, para detener el cambio climático o revertirlo, antes hay que estabilizar la población y preferiblemente reducir la población hasta alrededor de 2.000 o 2.500 millones. Y ahora tenemos 7.000. Está claro en lo que están pensando. Bueno, objetivos del catastrofismo climático. Bueno, por un lado tenemos los recursos públicos, evidentemente, ¿no? Hay enormes recursos públicos que, como consecuencia de estos argumentos, se destinan a proyectos que gestionan las grandes corporaciones y en base a los cuales obtienen beneficios. Eso ya es un objetivo muy importante en sí mismo. También control creciente de la población y de la economía y, bueno, descarbonización. Vamos a ver, es posible que haya un objetivo geopolítico para que esto se esté impulsando precisamente en este momento. Puesto que hemos cortado el acceso a la energía barata de Rusia y le tenemos la economía ya en caída libre, pues igual la descarbonización nos va a servir para justificarlo. No lo sé, pero bueno, vamos a verlo. El tema de las minorías sexuales, que no me voy a detener mucho, pero también es uno de los ámbitos que, por un lado, tiene unas bases objetivas evidentes, que es el reto tradicional del respeto a grupos sociales tradicionalmente perseguidos, cuya dignidad y derechos debían y deben reconocerse, pero que también han sido sistemáticamente manipulados durante estos años, ¿no? Y también aquí, como en los otros temas, comentaremos, es muy importante a la hora de posicionarnos evitar la sobrereacción y la reacción emotiva, ¿no? Es decir, si me plantean una barbaridad por aquí, yo tengo que ir al análisis racional, no tengo que ir al simple rechazo de eso, ¿no? Y distinguir dentro de lo que digamos que se ha puesto de moda dentro de los medios, lo que es racional y lógico y lo que no es. Eso es muy importante para evitar sobrereacciones. El concepto de superhombre, que es otro concepto que liga al posmodernismo neonazi con el nazismo, ¿no? Hay un origen filosófico común, ya lo conoceréis, este concepto de superhombre nace en Nietzsche,
Bueno, esto ha tenido distintas interpretaciones. Muchos han dicho que ni este es un concepto meramente psicológico, pero de cualquier forma el nazismo lo utiliza como concepto racial, y el nazismo posmoderno como concepto tecnológico, producto de la fusión hombre-máquina. Bueno, que esto parece un poco extraño, pero todavía estamos hablando solo a niveles de teoría, que nosotros sepamos. Bueno, la eugenesia ya hemos hablado, no me voy a detener mucho, solo que el concepto eugenésico se está plasmando ahora a través de la selección tecnológica mediante la fusión hombre-máquina y el transhumanismo. Bueno, el transhumanismo, vamos a hablar de esto, porque, al menos en teoría, todavía son teorías que nosotros sepamos no se han aplicado en la práctica. Son teorías, pero son más radicales que el nazismo, claramente. Bien, no me voy a detener en otro aquí. Vamos a ver, porque este es Harari, es un filósofo historiador, en realidad, de moda, pero independientemente de que esté de moda o no, es el filósofo de referencia de las grandes corporaciones, del Foro Económico Mundial en concreto. Bien, bueno, ha dicho algunas otras cosas, aquí no voy a poner el vídeo. Es interesante que no es solo el Foro Económico Mundial. El Foro Económico Mundial es un foro que representa a las 1000 mayores multinacionales occidentales, luego no es cualquier cosa, ¿no? Sino también en corporaciones concretas. Ahí tenéis un cartel del BBVA, que aparece Harari como referente. Bueno, algunas cosas que ha dicho Harari, ¿no? La gran pregunta política y económica del siglo XXI será: ¿para qué necesitamos a la gente? ¿O para qué necesitamos tanta gente? Más, por primera vez en la historia, los ricos serán una especie diferente a los pobres. Dice, con estos recursos tecnológicos vamos a poder crear personas que van a ser sobrehumanos, pero claro, esto no va a ser posible para todos. Entonces, esto va a ser posible para los ricos, en principio. Y dice, Harari es el promotor del transhumanismo para los ricos. Bueno, esto es una reflexión que hizo sobre el COVID, independientemente de lo que vosotros penséis sobre ese tema, ¿no? Pero la reflexión es muy clara, ¿no? El COVID es fundamental porque eso es lo que convence a la gente de aceptar, legalizar la vigilancia biométrica total. No solo tenemos que vigilar a las personas, debemos vigilar lo que sucede debajo de su piel. Pero es importante porque no es un señor que en la universidad tenga no sé qué teorías. Este es el filósofo o historiador el ideólogo, en este sentido de referencia de las grandes corporaciones occidentales en este momento. En un futuro las clases sociales se convertirán en clases biológicas. Bueno. Esto no me voy a detener. Bueno, este es un tema interesante porque cuando se habla de todas estas cosas, un comentario, una duda que nos surge a todos, y un comentario que surge enseguida es, bueno, pero a las grandes corporaciones lo que les interesa es el dinero, el beneficio, ¿no? No se preocupan de otras cosas, ¿no? Bueno, esto desde luego no es así. Esto en economía está muy estudiado, ¿no? Es decir, no son las grandes corporaciones. Todas las personas, cuando empiezan a implicarse en el mercado, primero, ¿qué buscamos? Satisfacer las necesidades básicas, ¿no? Consumo, ¿no? Pues nuestro o de la familia. Luego pensamos, bueno, vamos a asegurar no el consumo de este mes, el consumo del mes que viene. Luego vamos a consumir un poco más y asegurar el consumo de 3 meses. Se va teniendo en cuenta poco a poco otros objetivos, y a partir de cierto nivel el consumo, los objetivos de consumo son cada vez menos importantes y cada vez es más importante la imagen y el poder. A todos estos los multimillonarios, los grandes millonarios, de cada millón nuevo que ganan, ¿cuánto más dedican al consumo? Pues una milésima parte, una centésima parte. ¿Y el resto por qué lo usan? Pues por imagen y por poder, sobre todo. ¿Y cómo se ejerce el poder? Pues una de las formas de ejercer el poder es influir en la sociedad del entorno, evidentemente. Utilizar mis recursos, mi corporación y esa riqueza que he generado para influir en la sociedad. Y eso es lo que están haciendo, de una forma al final disparatada, ¿no? Si queréis. O algunos han dicho que esto es una degeneración del capitalismo. Bueno, se puede ver de distintas formas, ¿no? Pero bueno, esa explicación socioeconómica, los objetivos económicos y los objetivos de poder se han mezclado durante estos 50 años en prácticamente todos los movimientos que hemos comentado, ¿no? No me voy a detener ahí.
Esto es importante, tener en cuenta que no son modas sociales, sino son procesos corporativos de manipulación social. Esto es importante, por ejemplo, para los grupos políticos, ¿no? Porque los grupos políticos funcionan mucho en base a lo que está de moda, ¿no? Dicen, bueno, esta es mi ideología, pero para mí lo importante de una forma u otra son las elecciones. Si quiero ganar las elecciones, a esto tengo que añadirle esto otro que se ha puesto de moda. ¡Pum! Y hacemos. El año que viene se pone esto otro, yo también. El año que viene se pone esto otro. Pero claro, el problema es que no son modas que surjan de forma natural. Ya hemos dicho desde el principio, estos son intereses corporativos que orientan los valores sociales en una determinada dirección. Con lo cual, si yo empiezo a hacer eso desde un grupo político, lo que estoy haciendo, ¿qué es? Pues ponerme al servicio de las grandes corporaciones cada vez más. ¿Vale? Mi ideología real importa cada vez menos, y en todo lo demás, que en realidad es seguir los criterios de las grandes corporaciones en su manipulación de la cultura y de los valores, es cada vez más importante dentro de mi programa. Bueno, ¿y cuáles son estas grandes empresas? En último término, es importante tener en cuenta que hay un cambio significativo en el capitalismo en la última década, si queréis. Un cambio, porque antes hablábamos del sector bancario, el sector farmacéutico, etc., mientras que ahora hay unas entidades financieras que se les suele llamar gestores de fondos de inversión, gestores de activos. Fundamentalmente habréis oído hablar seguramente, BlackRock, Vanguard, etc., ¿no? Son casi todas norteamericanas, y estas tienen entre un 5 y un 10% en prácticamente todas las multinacionales. ¿Y cómo utilizan ese 5 o 10%? Al principio decían que se iban a implicar poco, solo en temas institucionales, pero se implican mucho en la cultura de las empresas, en la cultura empresarial. En la cultura se implican en la publicidad, en los mensajes publicitarios que lanzan las grandes empresas, y esos mensajes son muy importantes para crear cultura. Muchas veces, si andáis atentos con ese tema, diréis, anda, te fijas en la publicidad en los medios, ¿qué pasa aquí? Que todas las grandes empresas de pronto se ponen a lanzar mensajes en esta dirección. Pues estas son las razones. De hecho, hace año y medio tuvieron un problema en Estados Unidos porque unos grupos de inversores, y algunos estados también, les pusieron demandas judiciales diciéndoles que no estaban gestionando sus inversiones en base a objetivos financieros, sino en base a objetivos ideológicos. Esto es muy importante. ¿Vale? Bueno, esto es lo que hemos comentado, BlackRock y Vanguard fundamentalmente. Además de estos, otros grupos corporativos, hemos hablado del Foro Económico Mundial, que son 1000 grandes corporaciones occidentales, organiza el Foro de Davos, ¿no? Y se está implicando últimamente muy directamente en todos estos temas culturales y de valores. Hay otras organizaciones, por el capitalismo inclusivo, no me voy a detener. Bueno, ya hemos hablado de las familias reales europeas, que tienen un peso muy grande también como inversores. Dice, ¿pero qué inversores son? ¿Qué inversores? Algunos de ellos son las familias reales europeas. Ese club para recoger financiación de los grandes inversores de todo el mundo, y grupos concretos, como el Rockefeller, como el Ford, que se han implicado y se siguen implicando muy directamente en la financiación de estos movimientos. Bueno, pero ya hemos dicho al principio, y era el punto de partida, que todo esto es la cultura dominante en Occidente. Pero ahora tenemos modelos emergentes que nos están diciendo que esto va a estallar muy rápidamente. Pero claro, desde nuestro punto de vista, por supuesto, todos estos valores y cultura son tan absurdos y tan destructivos que se están manteniendo porque nadie lleva la contraria. En el momento en que alguien lleva la contraria, esto va a estallar. Y esto va a pasar muy rápidamente. ¿Por qué? Bueno, tenemos sobre todo los países emergentes, sobre todo Rusia y China, empiezan a desarrollar unas estrategias anticorporativas en el ámbito geopolítico, pero también partiendo de un rechazo de estas cultura y valores occidentales, ¿no? Y luego tenemos movimientos populistas, antioligárquicos, como queréis llamarlo en Occidente, de dos tipos, sobre todo el nacionalismo conservador, el trumpismo sobre todo en Estados Unidos, que rechazan los valores posmodernos, ¿no? De esos movimientos pensaremos lo que sea, como podemos pensar de los países emergentes, pero el que haya un rechazo en esas dos direcciones ya es importante, ¿no? Y también hay ahora un naciente, se dice, populismo de izquierda o izquierda anticorporativa. Ahí estaría el movimiento de Robert Kennedy en Estados Unidos, el movimiento de Sarah Wagenknecht en Alemania. Igual habéis oído hablar algo, que las encuestas les están dando
un 15% aproximadamente, o la socialdemocracia que está ahora en el gobierno en Eslovaquia. ¿Vale? O sea que ya desde distintos ámbitos, desde el propio Occidente, se está diciendo esas culturas son absurdas. Entonces se están poniendo en cuestión. Otra cosa es que lo que planteen estemos de acuerdo o no. Esa es otra cosa. Bien, en el mundo emergente, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos esas estrategias anticorporativas que se ponen en marcha en la Rusia de Putin desde el 2000 y en la China de Xi Jinping desde el 2012, y luego se extienden a los países emergentes y en desarrollo, pero no voy a hablar ahora de los BRICS o de geopolíticas, ¿no? Lo más importante es que ese mundo emergente rechaza esta cultura y valores. Que no, eso que nosotros creemos que son casi valores llovidos del cielo, no es así. Este mundo emergente lo rechaza y estamos en un choque geopolítico con ellos. Luego, esto probablemente de una forma u otra, con un resultado o con otro, va a estallar muy rápidamente. Aquí tenéis Putin, China o Turquía, ¿no? Aquí tenéis los socialdemócratas eslovacos, ese movimiento de Sarah Wagenknecht en Alemania. Bueno, ellos dicen que ellos apuestan por la razón, dicen como Europa y Estados Unidos apostaban hasta los años 60 y 70, pero ya Europa y Estados Unidos no apuestan por la razón, dicen, dentro de este concepto de cultura y valores. Bueno, esa reacción anti-woke o anti-postmoderna, aquí damos unas ideas sobre cómo valorarla o a tener en cuenta, ¿no? Porque desde esas grandes corporaciones que han controlado esos movimientos postmodernos, ya hemos dicho que eso no es su ideología, es un instrumento de manipulación simplemente. Entonces, si ven que algo se está moviendo en la sociedad al respecto, su primera reacción instintiva va a ser controlar eso también. Entonces, para ver si esas reacciones están respondiendo realmente a los intereses de la gente o no, hay una serie de pistas que son muy interesantes. Estamos hablando de rechazo visceral o un rechazo racional, analizando las cosas objetivamente. ¿Cuestionan solo esas estrategias corporativas en el ámbito cultural o también en el ámbito socioeconómico? Que es lo que esas corporaciones no aceptarían. ¿En ese rechazo se respetan los derechos básicos de las personas o no se respetan? Bueno, o por ejemplo, este es un tema claro, ¿no? En ese rechazo se evita poner de relieve los intereses corporativos latentes. Esos movimientos populistas, conservadores, que se han lanzado a criticar la inmigración, echándoles la culpa a los migrantes, ¿a qué intereses responden? Porque tampoco mencionan ese problema de fondo que hemos comentado al principio, que es de explotación laboral. ¿Por qué no dices nada de los empresarios, que son los que con objetivos de explotación les traes, ¿no? Parece como si ellos fuesen los inmigrantes fuesen los culpables, ¿no? Y desde luego que no lo son. Pero estos son referencias muy significativas para valorar lo que hay realmente detrás de esos gestos, ¿no? Pero en definitiva, nuestra opinión, los que iban a ser los valores del siglo XXI no van a serlo, ¿no? Bueno, esto estamos hablando, en nuestra opinión, de muy poco tiempo, porque el estallido geopolítico ya está en marcha, a partir de lo que pasó en Ucrania el año pasado, ¿no? El choque, esto va a pasar muy pronto. ¿Y qué es muy pronto? Creemos que esto se va a ir clarificando en los próximos 3 años. Las nuevas ideas van a llegar probablemente a los medios de comunicación entre 3 y 5 años. Va a haber un despegue del cuestionamiento social a partir del 3er año. Bueno, es una estimación, ¿no? Tampoco. Va a haber un cuestionamiento masivo, en nuestra opinión, del posmofeminismo y de la manipulación de las minorías sexuales entre el año 5 y el 10, pero más cerca del 5. Y probablemente un cuestionamiento masivo más tarde del catastrofismo ecológico y de la explotación masiva de migrantes más cerca de los 10 años que de los 5. ¿Por qué esa diferencia? Porque estos están más relacionados con intereses económicos muy directos de las grandes corporaciones. Y eso lo van a defender más probablemente. Bueno, este sería un calendario. Tenemos un cuestionamiento ciudadano progresivo que ya está. Y esto, si os movéis en algunos círculos, ya se ve que hay cosas de las que ahora se está hablando y que hace 2 años no se hablaba. Y hace 4 tampoco. Bueno, pero esto, para que salte a los medios, pues nosotros calculamos 2 años, pero puede pasar cualquier cosa mientras tanto. Hemos dicho, a partir del año, cerca del año 5 o 6, cuestionamiento masivo del posmofeminismo y de la manipulación de minorías sexuales, y un poco más adelante, el catastrofismo climático y la explotación masiva de migrantes. Bueno.
Sin más, pues lo voy a dejar ahí. Hacemos un boletín casi diario. Muchos nos siguen directamente por Telegram, en esa dirección, pero también lo enviamos por correo electrónico o por WhatsApp. Si nos escribís a esa dirección de correo electrónico, os lo enviamos, es gratuito, por supuesto. Vale. Qué casco. Vale.